Bueno, yo creo que para nadie es un secreto, Alexandra, la polémica que ha surgido tras las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ayer en esa controversial conferencia de prensa que él da todas las mañanas. Queremos aclarar que no es que hizo la conferencia de prensa para hablar de Panamá, no, él la hace todas las mañanas y en México la prensa cada día asiste menos porque son kilométricas estas conferencias de prensa que se han denominado las mañaneras. Ayer, en una parte, el presidente de México habló, a petición de algún periodista, sobre el tema de esta controversial designación, diríamos así, de este señor que supuestamente iba a venir como embajador, pero que no se pudo dar tal designación por las diferentes acusaciones que había en torno a que sí es acosador o no. Entonces, ayer varias declaraciones, no sé si las podemos escuchar antes de pasar con nuestro invitado para que él nos explique realmente cómo quedamos nosotros en esta situación diplomáticamente hablando. Vamos a escuchar. A decir, recibí una carta de Pedro Salmerón, al que estimo mucho y lo considero un historiador de primer nivel, de lo mejor del país, un estudioso de la historia de México. Su último libro sobre Tenochtitlán lo recomiendo, y ya lo he dicho, es el mejor trabajo que se ha hecho sobre la formación de la División del Norte, su trabajo de investigación. Pero resulta que lo propusimos para embajador en Panamá. Y como si fuese la Santa Inquisición, la ministra o canciller de Panamá se inconformó que porque estaban en desacuerdo en el ITAM, ya les vamos a dar a conocer el documento que envió, que la vez pasada no lo conocía, pero ahora ya lo tengo, y que nos pedía que no enviáramos la solicitud de beneplácito. Lo lamento muchísimo porque es la tierra de Omar Torrijos, que le devolvió la soberanía a Panamá, pero Omar Torrijos pensaba de otra forma. Y ahí les recomiendo el libro al que mencioné, que se llama El General, que hizo Graham Greene, ese gran escritor inglés. Bueno, esto es parte de lo que ayer decía el presidente de México, y para ayudarnos a entender más que nada cuál es el procedimiento correcto en estos temas, nos acompaña a esta hora el ex vicecanciller Luis Miguel Hincapié, a quien le damos los muy buenos días y la bienvenida, porque es la primera vez, Alexandra, que está el señor Hincapié aquí con nosotras. Señor Hincapié, ¿cómo quedamos en todo este enredo diplomático de santas inquisiciones, de Torrijos? ¿Qué fue lo que falló? ¿Dónde no lo hicimos bien? Yo creo que el que no lo hizo bien fue México, y eso hay que aclararlo. Panamá no ha hecho nada que no le corresponda hacer. En el procedimiento diplomático de solicitud de embajador, puede ocurrir que un país rechace un embajador, o la designación de un embajador o no. En el procedimiento normal, digamos, de designación de embajadores, el país tiene la potestad y el derecho de revisar a quién se está nombrando y decir, no me parece que esta persona es apta para venir a Panamá, o para que un panameño, porque es de ambas vías, ¿no? Así que yo creo que el problema aquí no lo tenemos nosotros, y yo creo que Panamá tampoco ha cometido ningún error en este caso, sino que ha actuado como le corresponde y como país soberano de aceptar o rechazar. Cuando digo esto es porque en el trámite normal de designación de un embajador hay un periodo más o menos de 30 días, que es lo usual,
para que el país receptor de un embajador designado o propuesto, como lo quieras llamar, revise la hoja de vida, porque la hoja de vida se adjunta. Ahora, si quieres, te explico cómo es el procedimiento entero. Claro. Y en ese proceso, en esos 30 días o menos o más, puede decir, mira, no me parece que esta persona es apta para esto, designa a otra persona, y así. Lo que sucedió aquí, pienso yo, es que se adelantaron un poco con el nombramiento de esta persona, que suele pasar también. No es lo correcto ni lo usual, pero se adelantaron en decir, esta es la persona que va para Panamá. Se formó este enredo tanto allá como acá, y la canciller o la Cancillería de alguna manera, por los canales diplomáticos, que es lo que yo hubiera hecho también, le dijo a México, mira, hey, no se tomen la molestia de nombrar a esta persona porque lo vamos a rechazar, o sea, y es nuestro derecho de hacerlo. Y ahí es donde AMLO dice, recibí una nota o recibí una comunicación, no sé, lo que no tengo claro es cómo se comunicaron, pero conociendo a la canciller y sabiendo cómo se maneja, seguramente lo hizo por la vía correspondiente. La duda que a mí me genera, señor Hincapié, es porque normalmente estas designaciones se manejan discretamente, o sea, no se anuncia el nombre del embajador hasta que el país que lo debe Correcto. recibir lo acepte. Esa es la primera falla de México y que la acaba de repetir, porque en esa conferencia de prensa que contaba Mirna, Sí, ya anunció quién va a ser la otra persona y todavía no han mandado esa documentación a claro, Panamá. eso es lo Se que comete el dicta, mismo error. es lo que dicta la norma, pero tampoco es inusual que tú digas, mi embajador designado para tal país es tal persona, porque no suele ocurrir que un país un país que tenga buenas relaciones con el otro, rechace un embajador. Entonces, tú lo haces como de buena fe. Nuevamente, no es lo usual porque, como tú bien dices, y la norma así lo establece, tú tienes que acreditar, o sea, el país receptor tiene que dar el beneplácito primero antes de nombrar al embajador, el país que lo va a nombrar, valga la redundancia. Pero hay casos como este que dicen quién yo designo a tal persona, o a nosotros también nos ha pasado, seguramente en muchas ocasiones decimos el embajador designado a Estados Unidos es tal persona. Y no suele ocurrir que te lo rechacen, pero no es lo normal tampoco decirlo antes de que el país lo acepte, que fue lo que pasó en este caso. Yo no sé si Panamá, con la nueva designación, vaya a aceptar o no a la persona, porque nuevamente cometen el mismo error. Pero suele pasar, y aquí ese fue el primer error que cometió en México, sin duda, nombrar o designar a una persona que tenía un pasado como el que todos conocemos, esta persona de Salmerón que tenía. Y bueno, Panamá tomó su decisión soberana por los canales correspondientes de evitarse ese problema, porque lo otro es que entiendo que México nunca solicitó formalmente el beneplácito para ese embajador, para el señor Salmerón. Entonces Panamá no podía contestarlo o no puede contestarlo con una nota diplomática porque nunca recibió una nota diplomática solicitando ese beneplácito. Así que lo debe haber hecho verbalmente de alguna manera o citando al encargado de negocios en Panamá o a través del embajador nuestro en México, que se lo comunicara a la Cancillería mexicana. Vicecanciller, ex vicecanciller, ¿debe la Cancillería pronunciarse porque es un presidente de una nación importante, dando una conferencia de prensa en tono un poco burlesco, pero un poco también despectivo, hablando de Santa Inquisición de parte de la Canciller? ¿Debería la Cancillería o debería el país pronunciarse o emitir una queja o un comunicado, no sé cómo se denomina eso en términos diplomáticos, una carta, una nota Sí, no sé? debería de hacerlo, pero si yo fuera a la Cancillería no lo haría de una manera pública, o sea, no lo haría, no le daría más tema al problema. Yo lo que haría, o lo que va a hacer la Cancillería es citar al encargado de negocios aquí y ponerle la queja formal y hacer lo mismo con el embajador nuestro en México, que le ponga la queja formal a la Cancillería mexicana. Y listo, se acaba el problema y seguimos adelante. No nos vamos a pelear con México por una declaración del presidente,
por la aclaración del presidente ayer. Panamá y México tienen una relación de muchos años, muy fructífera, muy buena, así que no creo que sea, que es lo que yo haría, no le diera tanto color al asunto, pero sí pondría una queja formal por los canales diplomáticos correspondientes. Y hasta cierto punto el presidente López Obrador trató como de suavizar la cosa cuando dijo, bueno, esto es cosa de la canciller, yo no creo que el presidente esté al tanto de esto. ¿En ese procedimiento en realidad participan los presidentes o eso es potestad de un canciller al nivel que ha llegado esto y decir este embajador sí lo acepto y este no? No, digo, primero que los nombramientos de los embajadores todos son potestad del presidente, eso hay que dejarlo claro. Lo que a mí me extraña, como dices tú, es que AMLO se haya metido en este tema, porque esto generalmente se maneja entre cancillerías, entre cancilleres. Es que haya llegado a nivel de presidente me parece muy extraño, y tiene que ser muy amigo del presidente para que se ponga en esto. Pero no, eso se maneja a través de cancillerías. El presidente al final lo único que hace es firmar, cuando nombra un embajador, firmar las cartas credenciales para presentar ante el presidente del país acreditante. Así que para mí es extraño, y lo comenté con alguien la vez pasada, que el presidente se haya puesto a dar estas declaraciones contra la canciller, teniendo tantos problemas allá. Por supuesto, y también, bueno, tiene una controversia ahora mismo por una casa, una mansión que tiene su hijo en Estados Unidos, y tanto que él pregona el tema de la humildad y la austeridad, y tiene un hijo con una super mega mansión en Estados Unidos. Creo que también ahí hay una controversia, pero bueno, eso es tema interno de México. Pero a mí no me queda muy claro si Salmerón desistió o si fue AMLO el que le dijo no. Bueno, no lo sé, pero de lo que he podido investigar y escuchar es que no es la primera vez que este señor como que trata de zafarse del problema poniendo una renuncia. Entiendo que cuando tuvo todas estas acusaciones en la universidad, antes de la investigación, él puso su renuncia. Dijo que no iba a aceptar que le mancharan su honor, etcétera, etcétera, etcétera. Y me imagino que viendo el problema que le venía encima, o todo lo que se formó en los medios mexicanos, el señor prefirió, o quizás conocía ya la posición de Panamá, el señor decidió no seguir con el proceso y renunciar. No lo sé. Pero definitivamente algo tiene que haber pasado para que haya presentado una carta de renuncia de la que tanto hablaba el presidente López Obrador ayer. ¿Esto requeriría, a su juicio, una conversación entre ambos presidentes, también por la cercanía de los gobiernos y esa relación histórica y política, además? Yo no creo, yo creo que este problema lo tienen que resolver los cancilleres. O sea, no debería llegar a nivel presidencial teniendo tantos problemas ambos presidentes en sus países. Y nuevamente, Panamá tiene todo el derecho de rechazar un embajador, y así como nos puede pasar a nosotros. De hecho, Panamá rechazó el nombramiento del embajador de Perú hace un par de meses, el primer embajador del presidente Pedro Castillo. Panamá lo rechazó. Está en todo su derecho de hacerlo. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo. O sea, no es que tampoco... Y ha pasado también, sí. No es extraño tampoco. No es común, pero tampoco es que no ha pasado. No es común, pero ha pasado. Ya te digo, o sea, por eso te decía que no es, primero que no era común decir quién va a ser el embajador en un país, porque no suele pasar que te lo rechacen, pero también puede pasar que te lo rechacen. A nosotros, yo me recuerdo, no fue un embajador, pero un cónsul que no tenía la edad, algo así era, y hubo un silencio diplomático por un tiempo y entendimos que no era aceptable. Pero no es una cosa que porque no te acepten un embajador o un cónsul del país se va a pelear con el otro. Y se va a tratar a nivel de presidentes, lo tratan los cancilleres y chao, y hasta los vices a veces. O sea, eso no tiene que pasar a mayores. Y, por ejemplo, alguien me comenta lo que usted mencionaba hace un instante, señor Hincapié: el Estado que propone a un embajador no revela su nombre hasta que el Estado recipiente otorgue su beneplácito. Es lo que usted nos comentaba hace un instante. Entonces, quiere decir que con lo de Jesús Rodríguez volvemos a caer en lo mismo. Sí, como te decía antes,
Ujú. No es lo usual, porque la norma o la práctica dice que se hace para preservar la confidencialidad, se hace a través de notas diplomáticas, y hasta que el país no lo acepte, para no pasar pena, digámoslo así, tú no dices quién va a ser el embajador, porque puede pasar que te lo rechace. Pero se dan los casos a veces que se dice que el presidente dice quién va a designar en un país X, como fue aquí el caso, y bueno, pasó lo que pasó. A lo mejor si no se hubiera hecho tan público, no hubiese habido un escándalo tan grande como el que se hizo. Pero sí, vuelven y cometen el error en la práctica diplomática de dar el nombre por adelantado. Y bueno, Panamá tendrá que evaluar eso cuando le llegue la nota diplomática de solicitud de beneplácito. A mí, Alexandra, ¿tienes otra pregunta? no, sí, es que a mí no me sigue haciendo ruido los términos utilizados por el presidente de México. Y yo no sé, no conozco tanto su trayectoria, y no sé si es que él improvisa mucho Es conocido por eso. sí, sí, pero también creo que no es ningún bobo, o sea, creo que intencionalmente utiliza ciertas palabras, y al utilizar el tema de Santa Inquisición, a mí en lo personal me hace mucho ruido, porque aunque la canciller no es judía, su esposo es judío, y todo el tema de la Inquisición y la persecución, y en España y todo, o sea, tiene como otras implicaciones que pueden resultar muy delicadas. Pero Yo a no mí sé me si parece este que va a ser el caso, pero que cuando uno habla de temas diplomáticos esperarías que sean mucho más cuidadosos. Yo no sí, sé porque por qué acá piensan ustedes, ¿no? y por acá nos dicen, por ejemplo, me comenta una persona, señor ex vicecanciller, en diplomacia la forma es contenido. A eso voy. Sí, sí, y los mensajes también, las acciones son mensajes también. Entonces, habría que ver a qué se refería el presidente en este caso con decir esas frases hacia la canciller. La canciller nuevamente la Cancillería tendrá que pedir la explicación al embajador Claro. mexicano, al encargado de negocios aquí, o quien sea que esté representando la misión en Panamá, y pedirle al embajador Oranges en México que vaya a Cancillería y pida una explicación, porque a mí me parece una falta de respeto, y a mucha gente le parece una falta de respeto lo que hizo el presidente ayer con la canciller panameña, que merece una explicación. Nuevamente, no creo que debamos llevarlo a niveles más allá de lo que ya sucedió, pero sí que nos den una explicación y poner una queja formal entre cancilleres. Incluso tengo entendido, señor vicecanciller, que algunos periodistas mexicanos comentaban entre ellos que algunos medios específicamente lanzaron esa campaña en contra de Salmerón, del linchamiento, y que esa campaña tuvo éxito. Entonces, ahí hay otra arista, ¿no? Pues sí, puede ser, no lo sé, pero esa campaña llegó a Panamá. Por eso es que tú no tratas de evitar decir quién va a ser el embajador antes, para no pasar por este proceso que hemos pasado, que ha pasado México, porque en el normal desenvolvimiento de las relaciones diplomáticas, cuando tú haces la formalidad protocolar de solicitar el beneplácito, tú lo haces digamos que entre direcciones de protocolo del Estado. No lo haces ni siquiera a nivel de canciller ni de vicecanciller. Mandas al embajador del país la nota diplomática donde dices que vas a nombrar a Mirna Ortega, por decir algo. Esa carta va a la Cancillería panameña, o a la Cancillería mexicana, o a la Cancillería donde sea, con el currículum de Mirna Ortega adjunto, y tú revisas, haces un due diligence de esa persona. Si al país receptor no le parece que esa persona sea apta para que esté en Panamá y representar a otro país, tiene todo el derecho a hacerlo. O sea, no es que no se hace. Y tú simplemente le comunicas por escrito al país que te envió que no aceptas esa, y que nombren a otro. Y no pasa absolutamente nada. Nombran a otra persona y vuelve el mismo proceso, y lo aceptas, y ya, y llega esa persona, y todos somos felices. Aquí lo que pasa es que nombraron una persona que tenía
aparentemente unas acusaciones, y bueno, a Panamá no le pareció que una persona con ese prontuario debía venir a Panamá, y listo. Lo que pasa es que se manejó de una forma de parte de México, me parece una forma no protocolar y no usual en la práctica diplomática. Bueno, agradecemos a Alexis, de canciller Luis Miguel Hincapié, por darnos este espacio y aclararnos algunas cosas que de repente a veces uno no da seguimiento o no tiene luces, pero bueno, gracias por estar acá, y les anuncio que la conferencia de prensa del mañanero, la mañanera que hace de López Obrador acaba de iniciar, así que vamos a esperar a ver si se pronuncia o no, o si dice otra cosa, y además dijo mal el nombre del general Torrijos, para aquellos que son seguidores y que creen en el ideario torrijista. Dijo Torrijos todo el tiempo. Gracias por haber estado acá, ex vicecanciller. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias, que tenga buen día. Son las Igualmente. 8:26 de la mañana. Seguimos con más.